Vamos a hablar un poco sobre el Nodo Binacional de Innovación. Les voy a hablar un poquito sobre cuál es la motivación, por qué es algo relevante, por qué los estamos invitando. Y luego les voy a hablar también un poco sobre la metodología. Todo empieza con esta pregunta, que es ¿quién quiere mi tecnología? Me gustaría saber de los que están aquí, ¿quiénes trabajan en investigación? O si son la mayoría o son todos. Ok, bien, perfecto. Una de las cosas de la que nos hemos dado cuenta es que muchas de las personas, de los investigadores que hacen ciencia y tecnología, luego se quedan con la pregunta de ¿y qué voy a hacer con esta tecnología? ¿No? De hecho, tenemos algunos datos. Esos son datos de México en el año pasado. El INPI recibió 17,413 solicitudes de patente, de las cuales solo 1,300, poquito más de 1,300 eran de origen mexicano y las demás pues eran de origen extranjero. Pero las patentes extranjeras, la mayoría, casi su totalidad, las solicitaban empresas. Eran empresas que estaban solicitando la patente para explotar una tecnología que habían desarrollado y que querían comercializar aquí en México. Por otro lado, las patentes mexicanas venían de universidades y centros de investigación, tales como la UNAM, el POLI, el Tecnológico, etc., ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que por un lado las patentes extranjeras las solicitan empresas que están listas para comercializar la tecnología, que están listas para llevarla al mercado, pero las patentes mexicanas vienen de instituciones educativas, de centros de investigación, se solicitan, pero rara vez se llevan al mercado, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que queremos solucionar. ¿Por qué? Porque es importante darle salida a la tecnología. Pues hay muchas razones, pero nosotros aquí en el Nodo tenemos dos muy presentes. La primera es las oportunidades de empleo. Esta es una nota también del año pasado que nos dice que de los mexicanos que se prepararon, que estudiaron en temas de ciencia y tecnología, el 41,6% se encuentra desempleado. Y de los que tienen empleo, muchos no trabajan en las áreas en las que estudiaron, en las que se prepararon. Entonces, uno de los déficits que tenemos es empresas de base tecnológica que puedan darle cabida a las personas que estudiaron ciencia y tecnología. Terminan trabajando en muchas otras cosas, muchos terminan sin empleo, tienen que buscar más formación, tienen que buscar oportunidades en el extranjero, etc. Y parte de eso es la falta de empresas que estén basadas en tecnología, que comercialicen esta tecnología y que puedan dar empleo a estas personas. El segundo punto es los objetivos del desarrollo sustentable, que es el tema del nodo que les va a platicar Lucy un poquito más adelante, pero los objetivos del desarrollo sustentable tienen en mente muchos problemas que se pueden resolver con los resultados de la investigación que se desarrolla en las universidades y en los centros de investigación, ¿no? Tiene que ver con la pobreza, el hambre, el agua, etcétera, ¿no? Como lo estamos viviendo justamente esta semana en la Ciudad de México. Entonces, son temas que son de alta relevancia para lograr el desarrollo, la sostenibilidad, no solo en México, sino en el mundo, pero que también dan una oportunidad de crear empresas que solucionen esos problemas. Y las tecnologías que se desarrollan en las universidades y en los centros de investigación en México muchas veces están ligadas o podrían ayudar a resolver algunos de esos problemas, pero como no se les da salida, no se logran solucionar, ¿no? Entonces, por estas dos razones es que creemos y queremos que los desarrollos tecnológicos, las investigaciones que se llevan a cabo en las universidades, en los centros de investigación, salgan al mercado. Y hay dos opciones de salida principales que hemos identificado para las tecnologías. La primera es los acuerdos de licenciamiento, el licenciamiento de las patentes, cuando alguna investigación
deriva en una patente, se puede licenciar a alguna empresa, a alguna organización que la quiera comercializar, que la quiera explotar y tener ganancias a partir de ello. Y eso es una buena opción para darle salida a la tecnología. La otra opción es la creación de una startup. Una startup es, en su definición más básica, es una organización que está empezando, una organización temporal que está buscando un modelo de negocios, y un grupo particular de startups son las startups basadas en tecnología o de base tecnológica. Entonces, estas dos son formas que funcionan, que pueden darle salida a la tecnología y que pueden hacer que esa tecnología que se desarrolló en un laboratorio llegue realmente al mercado y las personas la empiecen a utilizar. Y aunque parecen muy parecidas, aunque parecen muy diferentes, tienen varios puntos en los que se parecen. Y en particular vamos a hablar de dos, que son el motivo y el mercado. Normalmente las investigaciones empiezan a través de una razón, un problema, una motivación que nos lleva a estudiar algo. Y muchas veces los investigadores, los estudiantes empiezan a investigar, empiezan a trabajar sobre eso y terminan desarrollando algún producto, alguna patente, alguna solución, un servicio, pero a veces se les olvida por qué es que lo estaban haciendo en un principio. Sobre todo cuando llevan muchos años trabajando sobre un tema, de repente te encuentras estudiando o investigando algo y no recuerdas muy bien por qué. Para darle salida a la tecnología es muy importante regresar al por qué. Porque normalmente el por qué era un problema que habíamos observado, que nos había importado, que había sido una causa para que nosotros decidiéramos estudiar lo que estudiamos. Entonces, a final de cuentas, sacar la tecnología al mercado, ya sea a través de un licenciamiento o a través de la creación de una startup, es una labor de venta. Ya sea que lo tenga que vender yo directamente a los clientes si creo mi propia empresa, o si tengo que venderlo a una empresa que la quiera aprovechar. Entonces, esta parte del por qué es muy importante para poder conectar y poder explicar por qué nuestra tecnología es relevante, para qué sirve. Y es una de las recomendaciones que más se hacen a la hora de emprender y de comunicar y de vender. Entonces es importante que regresemos al por qué y ahorita vamos a regresar a ese punto. El segundo tema esencial para poder comercializar o poder darle salida a una tecnología es un mercado. Tiene que haber un mercado que esté dispuesto a utilizar, a comprar un producto o una tecnología. Y ese es uno de los puntos más importantes que se analizan en el nodo, la disponibilidad de un mercado. Yo puedo tener una gran tecnología, pero si no hay un mercado para el que esta tecnología pueda aplicarse, va a ser muy difícil poderla comercializar. Entonces, antes de poder seguir avanzando, y porque me gustaría que eso lo tengan claro si deciden entrar al nodo, vamos a hacer un pequeño ejercicio de el por qué. Por eso viene aquí las palabras empezar por el por qué. Me gustaría que cada uno de ustedes, en 3 minutos, escribiera en un papel el por qué decidió estudiar lo que sea que esté estudiando. Sea lo que sea que estén investigando, que estén desarrollando, que se pregunten y analicen por qué lo hicieron. Si se fijan, pues cada quien tiene motivaciones diferentes, pero al final siempre hay una razón por la que hacemos las cosas. A mí me gusta esta frase, es de un video de un hospital en Estados Unidos que hace investigación, pero al final responden la pregunta y dicen, nosotros hacemos investigación porque nos ayuda a mejorar la vida de las personas. Casi todos los porqués van en uno u otro sentido a hacer algo así, ya sea mejorar la vida de las personas, mejorar las condiciones del planeta, ayudar a ciertas especies o a ciertas poblaciones,
pero casi siempre va hacia mejorar las vidas, mejorar el planeta, mejorar la calidad de cómo vivimos, etc. Entonces, si ustedes pueden hacer eso y luego pensar sobre por qué estoy investigando, estoy haciendo lo que estoy haciendo, van a poder acercarse mejor hacia esas empresas que podrían utilizar su tecnología, sus patentes. Efectivamente, muchas veces hacemos las cosas por ganar dinero. A mí me gustaría, si lo pueden apuntar, el autor de este libro es un antropólogo que se llama Simon Sinek. Obviamente no les voy a pedir que lean todo el libro, pero les voy a pedir que busquen un video que tiene él ¿conocen las pláticas TED? Tiene un video en las pláticas TED en el que habla de esto. Y habla justamente de la motivación del dinero. Y dice, muchas personas la tienen, pero la mayoría de las personas exitosas no la tienen como primera motivación. Tienen como primera motivación hacer algo extra. Y pone varios ejemplos. Habla, por ejemplo, de los hermanos Wright, habla de Martin Luther King, etcétera, que tuvieron éxito en lo que hicieron y como consecuencia de tener éxito, hicieron dinero. Y él dice que si queremos tener un impacto en el mundo, la motivación más grande no debe ser el dinero. El dinero lo debemos de ver como una consecuencia. Y creo yo que parte de lo que pasa con el sistema de investigadores es justamente eso, que nos encaminan por cierto tipo de estímulos a trabajar de cierta manera y dejar de pensar en todo el impacto que podríamos tener. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Los investigadores en otros países, en Estados Unidos, en Europa, que desarrollan patentes y tienen impacto en el mundo, se vuelven multimillonarios sin tener el tipo de estímulos que tenemos aquí en México, ¿no? Entonces, a veces, si logramos un impacto mayor en el mundo, también vamos a tener un beneficio mayor para nosotros. Que es parte de lo que van a aprender en el Novi, esa parte de cómo puedo crear una empresa que además de que haga algo interesante, haga algo, no sé, de inteligencia artificial o que haga algo para mejorar el medio ambiente, además sea una empresa lucrativa para mí, ¿no? Efectivamente toma tiempo, ¿no? Y normalmente no es 2 años, ni 5 años, a veces ni 10 años, pero si lo hacemos bien y empezamos a generar un beneficio claro hacia las personas y a personas que están dispuestas a pagar por lo que estamos haciendo, podemos llegar a crecer muchísimo más de lo que permitan los estímulos. Y bueno, para pasar a la metodología, el Novi trabaja con una metodología que se conoce como Lean Startup. ¿Alguien había escuchado hablar de este término? ¿Alguien dijo sí? ¿No? Ok. Bueno, esta metodología es una metodología que surge en Estados Unidos, en particular en Stanford, por un profesor que se llama Steve Blank, que trabajó con muchas empresas y se puso a analizar qué pasaba con aquellas que tenían éxito contra aquellas que no tenían éxito. El nombre de Lean Startup viene de uno de sus alumnos que se llama Eric Ries, que le puso Lean Startup porque él trabajaba en la industria, en manufactura, y estaba muy familiarizado con la metodología Lean de sistemas de calidad, ¿no? Esa que trata de reducir los desperdicios al máximo. No le puso así Steve Blank, pero se le quedó el nombre. Y para ilustrar un poco cómo funciona, me gustaría contarles una pequeña historia. Esta es una triste historia de una empresa que se llamaba Webvan. ¿Alguien había escuchado hablar antes de Webvan? No. No me sorprende porque Webvan ya no existe. Es una empresa que vivió unos años y murió. Pero de repente por ahí la conocen. Fue fundada en 1996, justo al inicio de la era del .com. La idea era la siguiente: entrega a su domicilio dentro de los horarios establecidos por los usuarios, por los clientes.
Es decir, yo pedía mi súper, por ejemplo, a webvan.com y decía, voy a estar en mi casa entre 9 y 9 y media. Y entonces ellos aseguraban de llevármelo entre 9 y 9 y media para que yo estuviera en mi casa y pudiera recibir el pedido. Iniciaron operaciones en 1999, levantaron 396 millones de dólares de inversión en capital de riesgo y levantaron otros 375 millones cuando hicieron su oferta pública de acciones, también en 1999. En el 2000 compró a su principal competidor, que se llamaba Home Grocer, por 1.200 millones de dólares en acciones. Es decir, las acciones seguían subiendo de precio, les seguía yendo muy bien. En el 2000 tuvo ventas por 178.5 millones de dólares y quebró en el 2001, ¿no? Entonces, si vemos la historia, parece que todo va bien. Ya la fundaron, tenía una buena idea, ¿no? Si lo comparamos a lo que es el día de hoy de compras por internet, era mejor, porque te lo entregaban justo a la hora que tú lo pedías. Levantaron muchísimos millones, casi 800 millones de dólares de inversión, compraron una empresa en 1.200 millones y quebraron tan solo un año después de haberla comprado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hubo varios errores importantes que cometieron y que cometen muchos emprendedores cuando empiezan. El primero es que creían saber qué quería el cliente y qué funciones debían crear. Tomen en cuenta que esta era una idea muy visionaria, pero cuando ellos empezaron, las personas no estaban acostumbradas a comprar por internet. Era algo muy nuevo que las personas se sentían un poco inseguras, no se sentían con la comodidad de dejar sus datos de tarjeta, no estaban acostumbradas a hacerlo. Entonces, no era lo que el cliente quería en ese momento. El segundo error fue enfocarse en el lanzamiento. Si recuerdan, Webvan fue fundada en 1996 y empezaron operaciones en 1999. Durante esos 3 años se dedicaron a construir su negocio, pero sin hacer una sola prueba en el mercado. Entonces, fueron 3 años donde básicamente estuvieron gastando el dinero que recibían de los inversionistas en construir almacenes, en comprar camionetas, en contratar personas, en desarrollar la aplicación, la página web, el sistema de pagos, etcétera, sin haber vendido un solo producto. Después, una vez que lanzaron, hicieron énfasis en la ejecución, en hacer lo que decía su plan que debía de hacer, ¿no? Que está retratado aquí, construir un plan de negocios tradicional. Este fue uno de los errores cruciales para Webvan, en el sentido, no de que hacer un plan de negocios sea malo, son herramientas muy útiles si las usamos en los momentos adecuados. El problema es que ellos hicieron un plan de negocios tradicional, como se hace muchas veces cuando empezamos una nueva empresa, que es, antes de empezar hago mi plan de negocios. Su plan de negocios decía que en el mes número 6 iban a tener que estar vendiendo, tener 6,000 ventas, no me acuerdo si diarias o al mes. La realidad es que tenían 2,000 y ellos siguieron contratando, construyendo y hasta comprando su competencia, como decía su plan de negocios que tenían que hacerlo en ese momento. Pero la realidad de sus ventas es que estaban muchísimo más abajo de lo que en realidad habían planeado y entonces pues quemaban el dinero más rápido de lo que lo recuperaban. El punto número 5, o el error número 5 fue confundir las funciones de una startup, de una empresa nueva, con las de una empresa grande, con las de una empresa que ya funciona. Una startup, su principal función es encontrar un modelo de negocios que funcione. Ese es el principal objetivo de una nueva empresa. No es operar como lo hace una empresa que ya tiene un producto, que ya tiene un servicio y ya sabe quién lo compra, dónde lo compra, cuándo lo compra, cuánto le cuesta, etc. Cuando ya sabemos eso, podemos operar como una empresa grande. Pero cuando no lo sabemos,
el objetivo principal de la organización es encontrar cómo funcionamos, cómo nos convertimos en esa máquina que sí hace dinero. Y el sexto error fue el escalamiento prematuro. Empezaron a crecer demasiado rápido antes de que las personas empezaran a comprar y a regresarles el dinero que habían invertido. Y esos son errores muy comunes, no solo para ellos, sino para una gran cantidad de startups. Como esta hay muchas historias similares. Hay una que a mí también me llama mucho la atención de una empresa que se llamaba Iridium, que hacía teléfonos celulares. Ellos empezaron en 1994, consiguieron $5,000 millones de inversión para lanzar satélites, lanzaron los satélites al espacio. Se tardaron muchos años en hacer todo esto, lanzaron 70 satélites y cuando estaban todos ya listos, ya tenían una red satelital de comunicación global que funcionaba en cualquier punto del planeta, empezaron a vender sus teléfonos. Pero eso fue hasta el año 2000. Y empezaron a vender unos teléfonos que eran gigantes con una antena del doble del tamaño del teléfono. Justo en el año 2000, cuando empezaban a salir los teléfonos pequeños, cuando estaban los Motorolas que se doblaban, los Sony que tenían una tapita, etc. Entonces quebraron en 8 meses después de haber creado la mejor red de telecomunicaciones de la historia hasta ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay varios puntos, pero el punto número uno, el error número uno de las startups es construir algo que nadie quiere. Y eso pasa en todos lados y a todos los niveles. No solo hablando de alta tecnología, sino de todo el tipo de empresas. Pero en particular cuando hablamos de tecnología es muy relevante porque desarrollar tecnología es costoso. Desarrollar tecnología lleva tiempo, dinero y esfuerzo y no es muy agradable cuando sales al mercado y te das cuenta que esa tecnología nadie la quiere, ¿no? Ya sea que vaya a ser yo mi propia empresa o se vaya a licenciar, si yo salgo al mercado y me doy cuenta de esto, pues no tengo hacia dónde mover mi tecnología. Entonces, el programa I-Corps del Novi se enfoca justamente en verificar que sí haya un mercado que quiera lo que yo estoy haciendo. Y si no hay ningún mercado que lo quiere, ¿qué mercado hay que quiera algo suficientemente parecido para que yo pueda hacer cambios ligeros a mi investigación o a mi desarrollo tecnológico y que ya tenga un mercado? Y esto se basa en 5 principios, bueno, estos son los 5 principios de Lean Startup. La primera ya la comentábamos, las startups no son versiones pequeñas de empresas grandes o de grandes compañías. El punto número 2 es que los clientes no leen el plan de negocios, no les importa lo que diga mi plan de negocios. Lo que les importa es si el producto, el servicio, la tecnología que les estoy ofreciendo les resuelve un problema o no. El punto número 3 es que primero, como startups, primero debemos de descubrir la oportunidad y después debemos ejecutar. Entonces, nuestro primer objetivo, nuestra primera forma de operar es como una organización que explora y que busca y que trata de encontrar esas oportunidades. El punto número 4 es centrarnos en los usuarios, algo que no estamos muy acostumbrados a hacer, sobre todo si trabajamos con tecnología, ¿no? Entonces, muchas veces los emprendedores tecnológicos se centran en la tecnología y hablan de todo el desarrollo, etcétera, y se les olvidan los usuarios. Primero hay que encontrar a los usuarios y luego podemos adaptar nuestra tecnología a lo que los usuarios necesitan. Y por último, en el escritorio no van a encontrar nada, o en el laboratorio no vamos a encontrar nada. Nada relacionado a si mi idea de negocio o si mi tecnología tiene potencial en el mercado. Tenemos que salir del edificio, lo vamos a ver más adelante, para ver si realmente el mercado está preparado o tiene una necesidad que yo le puedo resolver con mi tecnología. De hecho, la metodología I-Corps del Novi se centra muchísimo en esta parte, en este quinto punto, y los van a mandar a salir del edificio una y otra vez. Justamente lo que hace Lean Startup es reducir la incertidumbre para que verificar el mercado me cueste lo menos posible. Lo puedo hacer, la metodología, hay emprendedores
Yo con los emprendedores con los que trabajo en la UNAM les digo, no gasten más de 5,000 pesos en sus primeros experimentos. Si gastaron más de 5,000 pesos y no han encontrado un mercado, tienen que cambiar de mercado, tienen que cambiar de idea. Y con Lean Startup así trabajas, con una cantidad de dinero muy limitada. ¿Por qué? Porque un inversionista no va a poner dinero hasta que no sepa que hay un mercado para esa idea. Y así trabajan. Los inversionistas no ponen dinero lanzando un volado. Ponen un dinero cuando yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo descubrí esta necesidad y hay 15 millones de personas en todo el mundo o en todo México que tienen esta necesidad también y sé que están dispuestas a comprar un producto que les solucione el problema y que están dispuestas a pagar entre 30 y 40 pesos por ella. Ah, entonces es cuando me ponen dinero, no antes. Y puedo hacer todo eso sin invertir casi un solo peso en desarrollar el porque primero vamos a investigar al mercado. Justamente Lean Startup son estas 4 etapas. Descubrimiento de clientes, validación de clientes, creación de clientes y creación de la empresa. El plan de negocios y hablar con los inversionistas se hace aquí. Se hace en la etapa de creación de la empresa. El problema muchas veces es que cuando empezamos una empresa, empezamos por aquí y nos saltamos estos 3 pasos. Entonces, la metodología de Lean Startup no se olvida del plan de negocios. Al final lo retoma, pero lo retoma cuando ya sé que sí hay algo, que sí hay un mercado. Entonces, empieza primero hablando con los clientes, hablando con el mercado, para ver dónde están los problemas, dónde están esas áreas de oportunidad en las que puedo entrar con un producto o un servicio. Después de eso, pasa a validación de clientes. Aquí primero veo los problemas y veo si yo tengo una idea de solución. Ya que tengo una idea de solución a los problemas, paso a validar a los clientes y eso se hace por medio de experimentos. Experimentos de bajo costo en los que yo mido la respuesta de las personas para ver si quieren comprar lo que yo estoy ofreciendo. Les pongo un ejemplo rápido. ¿Quién usa Dropbox? Ok, ¿alguien sabe cómo hizo Dropbox para saber si había un mercado para desarrollar Dropbox? ¿Cómo lo hicieron los fundadores? Y lo que hicieron fue, hicieron un video. Hicieron un video donde grabaron 2 computadoras y simularon cómo funcionaba Dropbox, pero todo era editado. Parecía que automáticamente se actualizaban en la otra computadora, pero lo que hacían es que le ponían pausa a la grabación, actualizaban el documento, volvían a grabar y parecía que había sido todo automático. Al final del video venía una liga para dejar tu correo. Ellos juntaron 65,000 correos en una semana y entonces dijeron, vamos a hacer Dropbox. Y el video les costó $300 máximo, en comparación a lo que costaba hacer, construir y subir Dropbox a la nube antes de tener los usuarios. Eso es un ejemplo de un experimento de validación de clientes. Después construyeron el producto y ellos se saltaron esta parte porque en una semana tenían 65,000 clientes. Ya no tuvieron que hacer esta parte. Pero si no lo tengo, puedo hacer aquí un poco de creación de clientes y ya después te vas con los inversionistas y les dices, este es mi plan de negocios, este es el mercado que yo descubrí, esto es lo que me cuesta, este es el potencial, etc. Sí. ¿Y qué pasa si te roban la idea? Muy buena pregunta. El robo de ideas es uno de los principales miedos de los emprendedores, pero es una de las cosas que pasa es de lo menos común. Les voy a explicar por qué. En primer lugar, las ideas salen por todos lados. Normalmente cuando creemos que me robaron la idea, no es que me la robaron, es que a alguien más se le ocurrió. Y esto yo lo veo todos los días. Atiendo 7 grupos de emprendedores al semestre, 8 grupos de emprendedores al semestre, y siempre veo ideas repetidas. No solo de años anteriores, sino dentro de los mismos semestres hay ideas muy similares, si no es que básicamente iguales. Ese es el primer punto. El segundo punto
Las ideas son muy difíciles de proteger, por un lado, pero al mismo tiempo son muy difíciles de robar. Yo les puedo robar la idea, pero no les puedo robar el conocimiento que ustedes tienen detrás de la idea. Durante todo este tiempo que vamos haciendo el descubrimiento de clientes, lo que nos vamos a enfocar es en los problemas, no en la tecnología que yo estoy desarrollando. Entonces, supongamos que quiero resolver un problema con la basura y yo estoy trabajando con una tecnología de reciclado, degradación de plásticos, etc. Yo no voy a ir con el mercado y con los clientes y les voy a decir, traigo esa tecnología genial para deshacer plásticos, ¿te gustaría comprarla? Funciona de esta manera, aquí está todos los mecanismos. No, al revés. Empiezo por, ¿qué haces con tu basura? No, pues la pongo aquí, los plásticos los hago acá, tengo que llamar a tal lugar. ¿Y cuánto pagas? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto espacio guardas o cuánto espacio tienes disponible para guardar tu basura? Todo eso me va llevando a los problemas y yo no tuve que hablar nunca de mi solución, de mi idea. Entonces, eso hace que sea difícil de robar. Aún si yo llego a mencionar mi idea, si yo les digo, estoy trabajando con reciclado de plásticos, no les he dicho cómo funciona, no les he dicho todo lo que hay detrás, solamente les dije lo que se ve, reciclo plásticos. Pero toda mi tecnología, mi proceso, eso al cliente no le interesa, no tiene por qué saberlo. Lo único que le interesa es que le resuelva el problema, ¿no? Entonces, podemos proteger nuestras ideas de esta manera. Aún si la llegamos a mencionar, es muy difícil que alguien ejecute igual que yo. Es decir, lo que cuenta en realidad no son las ideas. Tenemos un poco la idea de que las ideas no las contamos y no las decimos porque son muy valiosas. Las ideas por sí mismas no valen nada. Lo que vale es ejecutarlas, ponerlas en práctica y construir un proyecto a partir de ellas. Y si yo les cuento una idea, lo más probable es que la mayoría no la van a construir. Y a veces tenemos miedo, porque a veces eso pasa, de que sean los inversionistas, porque ellos tienen el dinero. Si yo le cuento mi idea y yo llego ya con esto, ya descubrí el mercado, le cuento mi idea, el inversionista va a decir, me gusta la idea, la voy a hacer yo. Pero los inversionistas no trabajan así. Los inversionistas lo que quieren es que su dinero trabaje por ellos. Y ellos irse a relajar o irse a jugar golf o hacer otra cosa. Ellos no se van a poner a construir la empresa. Si yo le demuestro al inversionista que mi empresa tiene potencial, entonces me va a dar el dinero y me va a decir, hazlo. No se va a poner a hacerlo él mismo. Y sobre todo si es un producto tecnológico, no se va a poner a buscar quien tenga el conocimiento específico para desarrollarlo. Tiene enfrente a la persona experta en esa tecnología. No vale su tiempo y su esfuerzo ponerse a buscar quién lo haga. Entonces lo que hacen es, mejor llego a un trato, te invierto, nos vamos a cierto porcentaje de la empresa, de acuerdo a lo que lleguemos en el acuerdo, y lo seguimos trabajando, ¿no? Entonces es muy raro, no quiere decir que no pase, pero es raro y es difícil que se roben las ideas. Entonces, ya cuando estamos aquí, entonces ya hacemos la parte del el plan de negocios, las proyecciones, la parte financiera, y ahí ya nos fijamos en los inversionistas. Aquí todavía no. ¿Por qué? Porque no tiene caso pensar en el inversionista cuando ni siquiera hay un problema que resolver, ¿no? Ya que yo sé que si hay un problema y que si hay un mercado suficientemente grande, entonces ya puedo empezar a hablar con ellos. Y hay inversionistas en todos los niveles, incluso hay inversionistas que trabajan en estos niveles, y a ellos lo que les interesa es que yo haya descubierto un potencial de mercado. Y ellos le apuestan a muchos proyectos. Y luego van trabajando con ellos a ver cuál va avanzando y cuáles llegan aquí, cuáles llegan acá, ¿no? Pero la mayoría de los inversionistas entran a partir de esta etapa, ¿no? Muy pocos, casi ningún inversionista pone dinero cuando solo tengo una idea, ¿no? Entonces, por eso es que no los consideramos durante las primeras etapas del Lean Startup.